Bueno, acaba de perder Newell's 2-0 ante Estudiantes de La Plata en el Coloso. Una derrota realmente muy dolorosa para Newell's, porque es una semana importante, el domingo se viene el Clásico, y una tarea muy difícil que tendrá Frank Kudelka no es solamente armar el equipo para el domingo, sino anímicamente lograr que el equipo termine compitiendo los partidos, porque prácticamente ninguno de los que jugó, salvo los que empató de milagro, los compitió hasta el último minuto del partido. Eh, 2 puntos solamente de los 21 posibles. Es el equipo más goleado del campeonato. Hace 7 partidos que no gana de local. Bueno, un montón de datos que no vale la pena seguir analizando, porque lo importante es levantarse rápido, porque es la tarea que tendrá Kudelka para el próximo domingo en una cita difícil como siempre, como han sido los clásicos, ¿no? Pero yendo puntualmente al partido de hoy, era difícil analizar si era correcto o no lo que hacía Bernardi con los 8 cambios, porque había muchos jugadores nuevos, muchos chicos, que no habían tenido rodaje, por lo menos juntos, salvo en los entrenamientos de estos últimos días, para salir a la cancha hoy. Pero por otro lado, vos veías que prácticamente ninguno de los que jugaron con Banfield, principalmente el segundo tiempo, podían seguir dentro del equipo. Entonces, de ahí lo difícil de analizar qué también hacía las cosas Bernardi con el planteo, ¿no? Con esta defensa renovada, sin Salomón, sin Salcedo, con Russo en el lateral izquierdo, se mantenía solamente Méndez, en la mitad de la cancha afuera Herrera, afuera Esponda, adentro, bueno, ingresó finalmente Reggiardo, también ingresó Sotelo, que una pena que se haya lesionado hoy, porque parece que si bien Sotelo no iba a ser la salvación de Newell's en este año, todos veíamos que tenía que jugar de titular, a excepción de 2 personas, que eran las 2 que tenían a Newell's bajo su dirección técnica hasta el partido pasado. Entonces, de ahí el análisis, que está claro que lo de la dupla técnica ya no iba más. Pero hoy comenzó este partido frente a Estudiantes, un rival siempre complicado de enfrentar por la jerarquía que tiene, los jugadores que no solamente tiene dentro del campo de juego, sino los que están en el banco. Y ni te cuento los lesionados que hoy ni siquiera pudieron viajar a Rosario, con jugadores de la categoría de Guido Carrillo, ¿no? Pero bueno, hoy el partido arrancó muy parejo entre Newell's y Estudiantes, donde Newell's parecía ser un equipo competitivo, o por lo menos plantarse en forma competitiva, con un mediocampo que ofrecía algo más de dinámica que en los partidos anteriores, Reggiardo con algo más de movimiento, y Sotelo con mucho protagonismo, distribuyendo la pelota y haciendo jugar un poco más a los de arriba, que hoy jugó Buch por la derecha, Núñez por la izquierda y Herrera de 9. En ese primer tiempo, Herrera mostró quizás sus mejores minutos del campeonato. No fue la gran cosa, pero parece que se siente mejor jugando como centro delantero que jugando por afuera, que es donde siempre lo supimos ver a Luciano Herrera. Pero en el primer tiempo hubo a los 4 minutos una muy buena jugada de Méndez por la derecha, que hizo un pie a pie, tiró el centro, un tiro de Herrera que terminó atajando Muslera. Después de eso, Estudiantes se hizo el dueño de la pelota, pero no llegaba demasiado porque lateralizaba mucho el juego, tiraba centros que Gaich algunos conectó, pero siempre muy incómodo con la marca de Cabrera encima, y no había generado mucho peligro. Tuvo algunas situaciones el delantero de Estudiantes con un tiro, un cabezazo, pero no mucho más. Después de eso, a Newell's le toca sufrir la salida de Sotelo, que hasta el momento venía siendo claramente el mejor de la cancha junto con Núñez, ¿no? Sotelo cortando el juego, ayudándolo a Reggiardo y también ayudando en la distribución del juego y haciendo muchas veces partícipe a Armando Méndez de los ataques, viendo pelotas que hasta el momento nunca un armador de Newell's en este torneo supimos ver. Alguien que vea ese pase que no todos ven. Bueno, Sotelo en esos minutos lo pudo hacer. Después empezó sobre el final del primer tiempo lo mejor de Newell's, con mucho protagonismo de Núñez, que encaraba por la izquierda, que ganaba pelotas que parecía que estaban perdidas, que encaraba para adelante. Por momentos hasta se lo puede juzgar de algo egoísta a Walter Núñez, pero evidentemente con los jugadores que tiene al lado y la forma en la que están compitiendo, tampoco eso se le puede recriminar. Pero había sacado un remate por la izquierda enganchando, que pasó muy cerca del palo izquierdo. Después hubo varias jugadas que encaró, se fue cerrando
y terminó sacando los remates que no terminaron en nada, pero aún así Núñez parecía que era el gran conductor del equipo y el jugador más peligroso, o a quien más le temía, Estudiantes de La Plata. Pero bueno, terminó el primer tiempo con no mucho para arreglar de parte de Newell's. Había varias cosas que había para marcar, que era que Estudiantes tenía un poco más la pelota pero no lo dañaba mucho, pero que necesitaba Newell's. Que aparezca Acuña, que años anteriores en Newell's hubo armadores de juego que siempre fueron calificados como intermitentes. Recuerdo a Ferreira, recuerdo a Maroni, recuerdo a Nicolás Castro. Se le ponía el mote de intermitente. Bueno, Acuña por el momento no es ni siquiera intermitente. Hoy no participaba del juego, salvo algún toque intrascendente en la mitad de la cancha, pero no participa del juego Valentino Acuña. Por eso es indudable las características que tiene como jugador, pero hoy a Newell's eso no le alcanza. Si tiene que esperar y jugar más adelante, cuando esté más listo para jugar en primera, se verá. Pero hoy Acuña no está para jugar de titular con la camiseta de Newell's, y menos en este momento. Pero comenzó el segundo tiempo y decíamos, no hay mucho para tocar en Newell's, pero pasa lo de siempre. Un gol tempranero y el equipo automáticamente deja de competir. Es verdad que después del gol de Estudiantes, que fue a los 7 minutos, en una pelota que queda en el borde del área, una jugada que no se cortó, y Goitea empieza a retroceder y Palacios se adelanta en carrera, por eso le gana la posesión, después lo termina gambeteando también a Cabrera, saca el zurdazo cruzado, nada que hacer para Arias, que después voy a hablar del arquero, y el 1-0. Bueno, ahí lo más complicado, porque ya sabemos que Newell's, después de que se rompe el marcador, que hasta el momento en el torneo nunca comenzó ganando un partido, deja de competir muchas veces el equipo. Pero quizás de local, con el empuje de la gente, quizás con la presión del próximo partido, podía llegar a hacer algo, pero eso no pasó. Empezaron los cambios de Bernardi, ingresó Rizopatrón por Russo, ingresó Escarpecio por Núñez, también Hoyos por Herrera, que fue un desastre Hoyos, y ahí se terminó el juego del equipo, con la salida de Walter Núñez, que únicamente se entiende porque el domingo hay un partido mucho más importante que el de hoy. A pesar de que el equipo dejó de tener el poco juego que tenía en el primer tiempo, tuvo algunas jugadas, todas desperdiciadas por Michael Hoyos. Una que pifió entre el punto penal y el área chica, que le quiso pegar de zurda, de volea, y se quedó corto. Después un cabezazo que le sirvió Facundo Buch en una de las pocas intervenciones buenas que tuvo el juvenil de Newell's en el partido, un centro y un gol prácticamente hecho para Hoyos, que se tiró de palomita y terminó sacando un tiro realmente desviado, y no mucho más. Después llegó sobre los 35 del segundo tiempo el segundo gol de Estudiantes, y ya después de eso no se entiende cómo el pincha no pudo hacer por lo menos 2 o 3 goles más, porque pasaron cosas milagrosas en el área que ya en ese momento estaba defendiendo William Barlacina. Una jugada que termina atajando el arquero en la línea, después da un rebote, otra que un pase al medio sobre el segundo palo, que sin arquero el jugador de Estudiantes se lo perdió. Y bueno, otra vez Newell's estuvo al borde de ser goleado de local, como lo había sido frente a Defensa y Justicia en el último encuentro que se jugó acá en el Coloso. Yendo a el análisis uno por uno de los jugadores, bueno, comienzo con Arias, que ya el primer tiempo había sido un desastre, porque si bien Estudiantes había llegado poco, se notaba que el arquero de Newell's tiene muy poca confianza en sí mismo. Un montón de pelotas que tenía que agarrar y dio el rebote, otras que le pegó con el torso para el costado. Inentendible lo del arquero de Newell's, que hasta el momento parece no estar capacitado para seguir en el arco. Hasta me atrevería a decir que el domingo el arquero sin problemas tendría que ser William Barlacina y no Arias, que evidentemente le ha quedado grande o ya está en un momento de su carrera que no está para competir en este nivel. En la defensa, Armando Méndez, Cabrera y Goitea, prácticamente lo mismo todos. En el primer tiempo estuvieron correctos, salvo alguna pelota que Gaich les pudo ganar, pero después en el segundo tiempo, al compás del equipo, se cayeron todos. Y Jerónimo Russo, quizás un futbolista al que le presté mucha atención, porque es alguien que se crió en las inferiores jugando como delantero por afuera, y ahora en esta reconversión que ha hecho
de su posición y jugando como lateral izquierdo, arrancando un partido de titular, había que estar atento a cómo iba a estar con las marcas. Bueno, para mí estuvo muy bien, evitó varios centros cuando Estudiantes intentó atacar por ahí, un equipo exigente, Estudiantes de La Plata, y terminó cumpliendo. Después, en el segundo tiempo, estuvo bien reemplazado por lo lógico que tenía amarilla, había hecho una infracción que casi que lo termina perdonando la Molina, pero aún así quizás se ganó un lugar para el próximo domingo. Veremos si Kudelka lo vio de la misma manera. En la mitad de la cancha, Reggiardo, bueno, en el primer tiempo estuvo bastante ordenado, como el resto del equipo, pero en el segundo tiempo todos se cayeron a la par, así que solamente un tiempo de Reggiardo. Sotelo, David Sotelo, bueno, había sido el mejor jugador de Newell's hasta la lesión. Una pena enorme la lesión de David Sotelo porque realmente parece que el equipo lo necesita. Si bien no es la salvación, hoy con la nada misma que tiene Newell's, hoy Sotelo parece un jugador importante para los próximos partidos. Acuña, bueno, como lo decía antes, no hizo prácticamente nada, ni siquiera una intermitencia, no es que aparece y desaparece, no aparece ni siquiera en alguna intervención del juego en la que pudo hacer una asistencia, un pase gol, nada mismo. Además, en muchos momentos que la pelota le llegaba, en el segundo tiempo principalmente, se necesitaba ese cambio de ritmo de Acuña que él no se lo aplicaba a la jugada, entonces lo ayudaba a Estudiantes de La Plata que se reacomode en defensa. Después, partido de Buch, que está muy acelerado, está con mucha presión. Me parece que ya no le conviene jugar a Buch por una cuestión de que lo está superando la situación. Si bien el año pasado, en un momento muy complicado también, él fue uno de los que ingresó con mucha menos presión que el resto y pudo jugar bien, hoy esa presión la comparte con el resto del equipo y parece que le cuesta demasiado a Facundo Buch, que está muy complicado para que pueda seguir jugando. Núñez, bueno, egoísta por momentos, pero es el mejor jugador de Newell's, sin duda. Salió con una dolencia, una preocupación muy grande para Kudelka, si no lo puede tener a disposición el próximo domingo. Y Luciano Herrera, bueno, le sacaron amarilla por simular. La verdad, inentendible esto. Hacía mucho tiempo que no veía una amarilla por simular. La última vez que había visto eso, creo que había sido hace muchos años atrás, quizás antes de la pandemia, pero raro. Después yo lo noté un poco más cómodo jugando de centrodelantero, pero parece que le falta un poco más como para competir con un delantero como Cócaro cuando esté físicamente bien. Los que ingresaron, bueno, Hoyos, hoy no pareció un futbolista Hoyos. Erró 2 goles hechos, el resto de las intervenciones imprecisas, absolutamente todas, y realmente preocupa que un jugador tenga este nivel. Barlacina sacó 2 pelotas importantes y Gómez Matar, bueno, bastante complicado porque tuvo que jugar ese rato del primer tiempo donde el equipo funcionó y después el segundo tiempo acompañó al resto del equipo, pero bueno, tiene quizás voluntad cuando no le salen las cosas. Para Newell's en este momento eso no es suficiente, pero con lo poco que tiene no hay mucho más para decir. Y bueno, Scarpesio y Rizzo Patrón, es un poco difícil juzgarlos. Scarpesio dentro del área chocando con los defensores, físicamente pierde, se nota que es juvenil, y Rizzo Patrón estuvo prolijo con la pelota, pero no mucho más. Ahora será todo tarea de Frank Darío Kudelka, muy difícil su tarea, tiene que levantar a un equipo anímicamente, tiene que enseñarle que después del primer gol del rival, el equipo tiene que seguir compitiendo, tiene que seguir buscando los partidos, y ese envión anímico que necesita puede ser el clásico del próximo domingo.